Cuando estudié el curso secundario, no lo hice en una institución como esta, adventista, sino en un colegio ajeno a nuestra fe. Y aunque tengo buenos recuerdos de muchas cosas de allí, en relación a lo que estamos discutiendo en esta semana de énfasis espiritual, quiero decirles que hubo quienes quisieron convencerme para que pensase para no creer. Cuando estudié las materias pertinentes en el secundario, me enseñaron la teoría de la evolución y a través de ellas quisieron convencerme de que todo obedece a la casualidad. Quisieron convencerme de que lo que para el creyente es omnipotencia de Dios, en realidad es solamente la sabiduría de la naturaleza. En verdad, cuando comencé a escuchar esas cosas me vi obligado a pensar. Y al pensar saqué la conclusión de que hace falta tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. Mis profesores me decían que el milagro es anticientífico. Hablar de un milagro no es algo comprobable y al no ser comprobable ofende a la razón, no es racional, no tiene nada que ver con la ciencia. Y sin embargo, cuando comencé a pensar en lo que me estaban queriendo inculcar o enseñar, llegué a la conclusión de que son más grandes los milagros que se invocan en la teoría de la evolución que aquellos en los que pensamos los creyentes. Porque si descartamos a Dios como creador y aceptamos la teoría de la evolución, digamos el origen de la materia en el universo al estilo de Laplace, y no tenemos a un Dios creador trayendo a existencia las cosas, el hecho de que de pronto aparece allí en el enorme espacio una masa de materia sin que nadie la haya creado, discúlpenme, es un milagro. No es comprobable científicamente la posibilidad de que en el vacío hubiera surgido sin una creación esa enorme masa de materia que habría de dar origen al universo. Y desde el momento en que la teoría de la evolución no acepta la presencia de Dios, poner en movimiento esa enorme masa deforme sin que hubiese siquiera leyes tales como las leyes que tienen que ver con la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta y todas las otras cosas que hacen al equilibrio, a la rotación y demás, el movimiento de esa materia sin una mano que la moviese es otro milagro. Y que se expandiese en virtud de la fuerza centrífuga, sin que hubiese habido un legislador que estableciese esa ley, es otro milagro. Y que al fraccionarse esa fuerza centrífuga comenzó a impulsar los pedazos, pero en lugar de seguir viajando indefinidamente, se detuvieran en cierto punto por la fuerza centrípeta complementaria, sin un legislador para establecerla, milagro. Y que empiecen a girar sobre su eje, milagro. Y perdónenme la franqueza, que en medio de esa enorme soledad aparezca de pronto una célula viva, es un milagro. Tremendo milagro. Y que no se haya muerto, un milagro más grande. Porque te diste cuenta que cuando nace una criatura, todo está preparado para recibir esa criatura. Emocionalmente la madre estuvo 9 meses pensando en la criatura, que el nombre que le va a poner, que la ropita que prepara, que preparó la cuna, preparada para eso. Allí en la maternidad todo el mundo a su servicio, el obstetra, las enfermeras, terapia intensiva si hace falta, todo para que viva. Y por ahí se muere. Y que haya aparecido una célula viva en ese enorme universo hostil, no preparado para la vida, porque si es casualidad no estaba preparado para la vida. Entonces, como yo existo para pensar, me puse a pensar
y llegué a la conclusión de que no es lógico y racional que esa célula hubiese aparecido, menos todavía que hubiese sobrevivido. Porque cuando nace una criatura, yo veo un sentido de propósito y una planificación y una organización establecida por el autor de la vida para la vida misma. Porque mientras la mujer está embarazada y gestando a su hijo, también sus glándulas mamarias se desarrollan. Y justo en el momento en que nace la criatura, los pechos de la madre comienzan a segregar calostro, que además de anticuerpos, tiene un cierto efecto casi purgante o laxante para la criatura en el primer momento, y tras el calostro la leche que no fue igualada por todas las leches de laboratorio que fabricaron los laboratorios y demás, exactamente con los nutrientes que necesita. No es casualidad, perdónenme la franqueza. Eso es planificación minuciosa, sentido de propósito, que lo veo lógico porque hay un Dios creador detrás. Si fuera casualidad, una vez tendría leche la mamá, en otro caso tendría leche el papá, en otro la abuela y el tío y la vecina. Pero aún si pasase eso, diría hubo planificación, alguien con leche para alimentar la criatura. Pero no, Dios lo planeó todo muy bien, obedece a leyes, todo planeado para la vida. Pero allí quisieron, hay cosas, ¿no? Quisieron que pensase para no creer en Dios. Y cuanto más pensaba, más razones tenía para creer. Porque vuelvo a la evolución. Esa célula que surgió por milagro en el universo no tenía un plan de nutrición para su mantenimiento. Díganme si no es un milagro que no se murió. Y después se reprodujo, otro milagro. Pero en lugar de reproducirse en sentido de evolutivo, se reprodujo evolutivamente. Y ahora resulta que surgen células más complicadas. Y después organismos. Y después organismos más complejos. Todos esos son milagros, discúlpenme. Son muy milagreros los evolucionistas. Perdón, no debiera hablar así porque tengo que respetar al que esté aquí entre nosotros y crea sinceramente en la evolución. Pero que hace falta tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. Lo pienso y lo repienso y me convenzo más. Ya no me hiere que se rían de mi fe en los milagros divinos, porque es más lógico y coherente que en los milagros de la evolución. Y resulta que hubo un pescadito travieso que saltaba del agua y saltó tantas veces y tantas veces, esforzándose para agarrar algún insecto, que le salieron alas. Y una de esas ya no volvió más al agua porque siguió volando. Además de milagros, me parece a cuento de hadas. Y si seguimos avanzando, por ahí apareció un monito que le salió menos barba. Y a la hembrita no le salió ninguna barba. Y qué linda. Y se le gastó la cola, la que arrastraba, me refiero. Y ahora bien paradita, esbelta, la belleza de una mujer. Milagro. Te lo digo en 3 palabras simples. La generación espontánea nunca se la probó científicamente. La transmigración de las especies científicamente es indemostrable. Sin esas 2 cosas no hay evolución. ¿Querés que te lo diga más simple? El elemento básico en la savia, que es el equivalente de la sangre en los animales, el elemento básico de la savia es el potasio. El elemento básico de la sangre en los animales es el cobre. Y el elemento básico de la sangre en los seres humanos es el hierro. No hay cómo demostrar científicamente el pasaje del potasio al cobre y del cobre al hierro. No hay cómo. Pero me llenan de milagros porque no quieren aceptar los milagros de mi Dios. Pero yo veo un sentido de propósito grabado en la naturaleza que me permite tener más confianza en Dios como creador que en esa especie de diosa sabiduría, de diosa de la naturaleza a la que se le atribuye todos los atributos de Dios.
porque virtualmente la casualidad se transformó en la diosa de la teoría de la evolución. En el fondo, la teoría de la evolución es una especie de religión sin creador, pero con una casualidad tan creadora como Dios. Y creen tan devota y ciegamente en ella que psicológicamente sería difícil dejar de reconocer que desde el momento en que ocupa en la mente de sus creyentes todos los espacios de Dios y de la religión, en el fondo es una religión camuflada, pero es una religión sin responsabilidades, porque la naturaleza no exigirá cuentas por responsabilidades morales. Una religión de seres moralmente autónomos, aunque la experiencia demuestre que no lo somos. Una religión impersonal y desesperanzada. Lo que más me preocupa cuando analizo este asunto es que es una especie de religión que razona, que deduce, pero que es anticientífica. ¿Por qué? Porque cree y se fundamenta en la generación espontánea que no fue comprobada científicamente. Cree y se fundamenta en la transmigración de las especies que no fue demostrada científicamente. Violenta la ética y la veracidad desde el momento en que se autoproclama científica y en verdad está construida sobre premisas que no son demostradas científicamente. Por eso decía, quisieron convencerme para que pensase para no creer, y me vi obligado a pensar, y me vi obligado a defender mis pensamientos frente a los docentes, y me vi obligado a defenderlos frente a mis compañeros de estudio, algunos de izquierda políticamente hablando y ateos, y algunos de ellos entrenados por los líderes de izquierda para el debate y la discusión. Y cuando me vi obligado a pensar frente a los que querían obligarme a pensar para no creer, se abrió ante mí la maravilla de las evidencias de Dios creador a través de todas las cosas que nos rodean. Especialmente al ver que hay leyes que rigen la vida y la naturaleza, las cuales exigen lógica y naturalmente la existencia de un legislador. Porque al estudiar la naturaleza y la vida que transborda por todas partes, no hay vuelta que darles. La vida no es fruto de la casualidad. La vida fue planeada. Hay un sentido indiscutible de propósito grabado en cada cosa que nos rodea. Hay un evidente plan para la vida que se percibe en todas partes. El relato del Génesis demuestra que Dios estuvo dando pasos graduales, planeando la existencia, planeando las cosas para la vida. Y si no, veamos allí en el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No había condiciones de vida, no las había. Pero entonces dice un poco después, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Comenzó a crear condiciones para la vida. En el segundo día dice, haya expansión, en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, hizo la expansión, etc. Dios creó la atmósfera, no solo para protegernos, porque se consumen por la fricción los meteoritos que invaden nuestro espacio, sino que esos rayos solares en contacto con las partículas de la atmósfera producen la temperatura para la vida. Pero además de eso, necesitábamos oxígeno para vivir. Y Dios estaba creando las condiciones para la vida, el manto de la atmósfera. Y en el tercer día, Dios volvió a trabajar y entonces separó las aguas, las grandes masas de agua de la tierra seca. Estaba creando condiciones para vivir. Tierra firme para el ser humano,
Y luego en el cuarto día Dios declara lo necesario con su palabra poderosa que se transforma en acción y en materia, todo lo necesario para ubicarnos en el tiempo y el espacio, en el ángulo exacto en relación con los otros cuerpos celestes, como para recibir los influjos de los rayos solares imprescindibles para la vida, y al mismo tiempo para marcar las estaciones, los meses, etc. Dios estaba creando condiciones de vida. Tengo que dar un pasito atrás. En el tercer día creó los vegetales. Y sin vegetales no hay alimentación. Vos dirás, yo no soy vegetariano. Pues yo sí. Problema suyo. Yo no soy vegetariano. El que no es vegetariano tampoco viviría sin vegetales, porque el que es carnívoro es vegetariano de segunda mano, porque ese buey que estás comiendo o que estabas comiendo se nutría de pasto también. Dios estaba creando condiciones para la vida. Y luego Dios crea los animales, establece el equilibrio ecológico. Finalmente Dios forma el jardín del Edén y entonces crea a Adán. Trabajó creando condiciones de vida y entonces creó al ser humano. Y qué lindo que no se olvidó de hacer a Eva también, porque ese Dios que dijo no es bueno que el hombre esté solo, nos hubiese metido en un clima de aburrimiento tremendo, pero además del aburrimiento nos hubiese privado de la hermosura del amor en pareja. Dios creó todo para la vida, pero todas esas cosas establecidas y gobernadas definidamente por leyes. ¿Qué es una ley? Una ley es toda regularidad observada en la conducta y en la naturaleza. Eso que pasa siempre y que se aplica en todas circunstancias. Eso que es universal en su aplicación, que siempre ocurre, eso es ley. Tal el caso, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Tal el caso de la ley de la refracción de la luz o cualquier otra ley, o la ley de la reproducción, que nos reproducimos según nuestra especie, de acuerdo a nuestros caracteres. Son leyes. Me acuerdo que estaba en La Serena dando un ciclo de conferencias y me sentí perturbado, me costaba concentrarme porque estaba con un tremendo dolor de muelas. Y los que han sufrido dolor de muelas, y quien más, quien menos, todos los pasamos, sabemos que es probablemente uno de los dolores más difíciles de aguantar. Esa noche terminé la conferencia y dije, ¿dónde hay un odontólogo? Porque no aguanto más. Y me recomendaron un odontólogo que había sido seminarista católico y pocos meses antes de terminar su preparación para asumir definitivamente el sacerdocio, abandonó el seminario y estudió odontología, solo que además de abandonar el seminario, abandonó la creencia en Dios y se transformó en ateo evolucionista. Y allá fui, me presenté y cuando me identificó, ¿usted es el de esos programas así? Sí, aprovechó la oportunidad en que me metió el torno en la muela y no me acuerdo cómo se llama el aparatito que succiona la saliva allí en el costado y no podía hablar y despotricó a más no poder contra la religión. Pero hubo un momento en que me hizo escupir y yo escupí donde debía. Aprovechando la pausa que me sacó los artefactos y el torno y pude escupir antes de permitir que me invadiese la boca de nuevo, le dije, pero y si usted ya no cree más en Dios, en algo debe creer. ¿Cuáles son sus convicciones ahora? Entonces me recliné, colocó otra vez el succionador, el torno. Demoró porque entre trabajo y trabajo habló de la teoría de la evolución, me la explicó con lujo de detalles, con convicción, me habló del surgimiento de la vida de la nada, de la transmigración de las especies. Y yo, cuanto más él hablaba de la generación espontánea, más pensé, cuando me saque otra vez el aparato, vamos a ver. Pero demoró mucho en sacarlo. Y cuando ya había obturado la muela, me dijo, ¿puede ir tranquilo? Digo, doctor, ¿no va a doler más? No. Doctor, yo tengo miedo
que surja un foco infeccioso debajo de la obturación, debajo de la emplomadura, y que eso comience a hacer presión y me cause dolor. No, vaya tranquilo, yo esterilicé bien allí y no hay ningún peligro. Doctor, ¿quiere decir que porque usted esterilizó piensa que no va a haber ningún microbio? No, esterilicé bien, no hay microbios allí, la pasta era estéril también, hice el trabajo prolijamente como corresponde, así que no hay ni la más remota posibilidad de que debajo de la pasta surja un foco infeccioso. Vaya tranquilo, haga su trabajo. Doctor, pero yo estoy preocupado. ¿Pero y por qué? Es que yo creo que podría surgir allí algún microbio que empiece a reproducirse y cuando haga presión va a ser insoportable. Pero le dije que no, pero ¿y qué garantías tengo, doctor? Pero está científicamente comprobado que si se esteriliza bien y se obtura con pasta esterilizada, no hay la más remota posibilidad de que surja un microbio. Ahí quede tranquilo. Pero doctor, yo no le creo, pero me extraña, ya se enojó el hombre. Un hombre culto como usted que no entienda eso. Es como los tomates al natural, dijo él. Se los hierve, mueren los microbios, esterilizados, con una lata esterilizada, y usted vio que pasa 1 año, 2 años, abre y todo está bien. Porque cuando se mataron todos los microbios, no hay cómo aparecer un microbio más. Seguro, seguro. Menos mal, doctor, le agradezco, me volvió el alma al cuerpo. Debe haber pensado, resolví el problema de un obsesivo. Y cuando lo vi que se alivió, doctor, le agradezco. Ahora estoy preocupado, doctor. ¿Por qué? Entonces lo miré fijo y le dije, porque como científico usted me demostró que de la nada nada surge, que no hay generación espontánea, pero como creyente en una tal llamada religión evolucionista, no es religión, igual, usted cree lo que científicamente sabe que no es verdad. Como científico me demostró que no hay posibilidad de que haya generación espontánea debajo de la emplomadura esterilizada. Pero como evolucionista me quiso convencer que donde no había ninguna célula viva, espontáneamente surgió una, se multiplicó hasta todo el derroche de vida que vemos ahora. Eso me preocupa, doctor. ¿A quién de los dos le voy a creer? ¿Al científico o al evolucionista? Dice, me agarró del pescuezo. No sé si finalmente se transformó en creyente, que quedó pensando, quedó. Porque estos que quisieron hacerme pensar para no creer, pasaron por alto muchas cosas. En cambio yo decidí usar ese privilegio de que existo para pensar, entendiendo que es mi privilegio pensar para creer, por una razón muy simple, porque toda la naturaleza está regida por leyes y no hay ley sin legislador. Las leyes tienen un propósito, un motivo. Por ejemplo, sin oxígeno, dijimos ya el otro día, ustedes lo sabían aunque no lo hubiera dicho, tenemos muy poca autonomía. 5 o 7 minutos sin oxígeno, las neuronas mueren, irreversible, muerte cerebral. Dios también sabía eso. Por eso creó el oxígeno antes que el ser humano. Pero mi pregunta es muy simple. ¿Y cómo no se acaba el oxígeno con todo lo que lo consumimos, los seres humanos, los animales, etcétera? Es que Dios estableció la ley del reciclaje del oxígeno. Yo consumo oxígeno y libero un desecho que se llama anhídrido carbónico. ¿Y por qué el mundo no está lleno de anhídrido carbónico y desapareció el oxígeno? Porque Dios estableció un microlaboratorio impresionante, capaz de hacer lo que los grandes laboratorios que montamos no puede hacer. Porque en el microlaboratorio que Dios estableció en cada hoja, en cada yuyito del campo, ocurre un milagro de reciclaje y un milagro de vida. Las raíces succionan agua y sales minerales que son inertes, no tienen vida, y las bombean por un sistema muy práctico creado por Dios para que llegue a la hoja. Y allí en la hoja o en el yuyito, ciertos rayos solares actúan.
Y en el mismo trabajo de actuar esos rayos solares sobre esas sales minerales, ese agua, etcétera, se produce la liberación del oxígeno que está en el agua, el cual es eliminado, y la absorción del anhídrido carbónico del aire incorporándolo en ese microlaboratorio, y a través del proceso de la fotosíntesis surge la primera materia viva, que es la base para la nutrición y la vida de todos los seres, animales y el ser humano también. Por esa razón no se acaba el oxígeno. Hay una ley de reciclaje y junto con ese reciclaje que provee el oxígeno para la vida, establece la base de la nutrición de vida para los seres vivos. Necesitamos agua, si no nos morimos pronto por deshidratación. Tampoco el agua se acaba. Yo transpiro, libero agua. A través de la orina, de la transpiración, libero agua. Cuando hablo muy entusiasmado, como están lejos no se dan cuenta, libero agua también. Todo eso deshidrata. Pero el agua se repone porque bebemos agua y ¿por qué no se acaba? El vapor de la eliminación del agua nuestra, y además se evaporan también las aguas que están en los mares, en los océanos y en los ríos, se nos va. Pero cuidado, no se nos va tan lejos, porque hay una ley de la gravedad que impide que se vayan hacia el infinito y en poquito tiempo seamos un desierto inerte. Al llegar a cierta altura, por el frío se condensan en gotitas de agua y caen en la forma de refrescante lluvia a veces, de fastidiosa lluvia otras, y de lluvia inaguantable cuando queremos ir elegantes para ver a la novia o la chica para ver al novio. Aún así, esa agua vuelve. Solo que mucha agua cae en la tierra y la tierra la absorbe y se va para adentro. Sí, pero vuelve a través de las vertientes, a través de los arroyos, a través de los ríos. Eso no es casualidad, obedece a leyes que mantienen un reciclaje continuo, permanente, porque Dios estableció las leyes con un sentido de propósito, es para la vida. Y hablando de leyes, dijimos que una ley es eso que pasa siempre, en todas las circunstancias, tiene aplicación universal siempre, y hasta cuando por ahí aparece una excepción decimos, la excepción confirma la ley. Si ese es el concepto de ley y hay un sentido de propósito en las leyes, ahora yo me despierto a otra realidad. ¿Te acordás cómo hablábamos desde el principio que somos irreductiblemente creyentes? Es parte esencial de la naturaleza humana, grabada en la misma esencia de la naturaleza humana, la capacidad de creer. Cuando tomás un vaso de agua es porque crees que te va a saciar la sed. Decidiste por una 7-Up en lugar del agua es porque estás creyendo que eso es más sabroso. Decidiste comer es porque crees que te va a saciar el hambre. Y aunque vayas despotricando al comedor de la universidad porque que se creen que no esto, que lo otro, igual vas pensando que va a haber comida. ¿O estoy equivocado? Viniste aquí porque creías que iba a haber reunión y viniste aquí porque creías que si no venías te iban a dar un tirón de orejas. O vaya a saber por qué, pero por algo viniste. Todo lo que hacemos cuando estamos despiertos son expresiones de la capacidad de creer. El que escucha música es porque creía que iba a haber música en ese punto del dial. Pones el compact disc en el aparato allí, es porque estás creyendo que te va a hacer oír música. Todo lo que haces son actos de creer. Te pones a fastidiar ex profeso para amargarle la vida a alguien, mal hecho, pero es porque crees que lo vas a amargar. Estudiás porque crees que te van a tomar el examen, o porque te conviene saberlo, o porque crees que te gusta. Todo lo que haces en la vida, te pones de novio es porque crees que te va a ir bien. A papá y mamá le fue mal, pero a mí me va a ir bien porque yo creo. Es creer. Un día te divorciás, es porque crees que con el divorcio arreglas todo. Después te das cuenta que no arreglaste nada, pero ahora crees que tenés que aguantar. Toda la vida es una sucesión de creer. Entonces yo digo, aquí hay una ley.
porque ley es eso que se da siempre, en todos los casos, de aplicación universal, que se cumple en toda circunstancia. Y si hay una ley que se cumple absolutamente siempre, es esta ley de creer. Por eso decía el otro día que hasta el enfermo mental perdió la capacidad de razonar coherentemente. Todo lo que quieras decir, pero aunque sí en sus incoherencias él cree, no pudo deshacerse de eso inherente a su naturaleza, como es creer. Entonces yo digo, aquí estoy frente a una ley. Y esa ley del creer, como toda ley establecida por Dios, debe tener un sentido de propósito. Y en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, me parece encontrar parte de ese sentido de propósito. Dice Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Era tan importante creer en Dios. Yo necesito comunicarme con la fuente del poder. Un auto sin batería solo va barranca abajo, pero hay que subir en la vida, necesitamos energía, fuerza. Necesito conectarme con la fuente del poder que es el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora digo, gracias Dios, porque siendo la necesidad de creer tan importante, no lo colocaste en tu agenda como un asunto optativo para que cada uno decida si lo quiere incorporar o no en su vida. Como es vital, es fundamental, imprescindible, al crear al hombre, grabaste en su naturaleza la ley de creer. El ser humano puede usar mal su capacidad de creer y puede llegar a creer en la evolución o en cualquier otra cosa. Pero hiciste las cosas tan bien hechas como para que si en un momento de la vida reflexione y dice, me equivoqué. Para que si en este momento comenzases a pensar, existís para pensar. Y usás la capacidad de pensar para interpretar adecuadamente las evidencias de la naturaleza. Y entonces te despabilás a una realidad. Dios existe. Pero es un Dios maravilloso, impresionantemente sabio, organizado y misericordioso. Y sintieses arder en tu corazón la necesidad de comunicarte con Él, no estés desprovisto, desprovista del recurso para comunicarte. Te lo incorporó como algo que ni la locura te puede quitar. La capacidad de creer. Estableció una ley en tu naturaleza y en la mía, como para que pudiésemos satisfacer la más profunda e importante necesidad del ser humano. Pienso que existo, luego creo. Existo para pensar. Pienso para creer. Dios me está dando evidencias para creer. Todo el mundo gobernado con leyes. Todo ese sentido de propósito que está detrás de cada ley, que demuestra que Dios planeó todo para la vida. Y en la culminación de la vida en este planeta, nos creó a los seres humanos como seres racionales, pensantes, con libre albedrío, para que pensemos y que pensemos bien. Y que pensemos para creer. Dios nos bendiga.